¿A qué hora Profe, qué hora sería? el viernes 9 lo toca en Futrono. Y el Ah, ya. 7 y el 7 tienen Payaco en Pichi, parece, para el 7 de Ah, agosto. ya, entonces. Viernes 9. Ah, ya, entonces queda un poquito más. Ya, pero con dos clases creo que estamos bien. En los 9 lados, y 10 el tenemos. 9 y 10 de agosto. Perfecto. Sí. Bacán. Bacán, 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 bacán. Estamos perfectos entonces. Ya, alumnitos. Entonces, comencemos la clase. 6 y 7 en Ropuchi. 6 y 7 es el martes. Ya, bien. Perfecto. Entonces comencemos con la clase. Estamos aceptando a todos los que llegaron y vamos a hacer lo que hemos estado haciendo. Les recuerdo que esta última clase nosotros estamos haciendo una especie de evaluación, ¿cierto? Estamos resolviendo unos exámenes que hay. Estos exámenes son ejemplos de cómo es la prueba, son el mismo tipo de preguntas, son el mismo tipo de texto que se van a encontrar. No quiere decir que sea exactamente la misma prueba, pero es bastante parecido, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es resolver esta prueba para que ustedes puedan decir qué es lo que les está costando, para que se puedan ir evaluando, etcétera, ¿vale? No pasa nada si nos equivocamos en este proceso. Lo importante es que si me equivoco, yo trato de entender en qué me estoy equivocando, ¿vale? Y nos quedan dos guías más que revisar. Yo creo que las podemos revisar hoy día. Y lo que haríamos es que después de terminar esta guía, ocuparíamos las clases siguientes para repasar los contenidos que vimos al comienzo del año. ¿Vale? Sobre todo considerando que hay gente que se sumó después, que hay gente que no estaba prestando tanta atención, entonces vamos a ocupar el último día o los últimos 2 días para repasar toda la materia de nuevo, para que quede ahí fresquito. Pero les recuerdo que, al contrario de otras asignaturas, el lenguaje y comunicación no es tanto lo que tenemos que memorizar, ¿cierto? No son tantos conceptos que tenemos que aprender, sino que tendremos que aprender a usar esa información y tenemos que ponerle mucha más atención a la lectura para que lo tengamos presente, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir a todo el mundo que lo haya impreso, no era obligación, pero vamos a trabajar hoy día con el examen número 3, así se llama, que tiene un nombre que es Visión del Mundo Contemporáneo. Entonces, con eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Si alguien me puede decir si es que lo que estoy compartiendo se ve, se lo agradecería un montón. Bacán. Entonces, este es el texto con el que vamos a trabajar, ¿vale? Visión del mundo contemporáneo. Visión del mundo contemporáneo. Recuerden, vamos a ir repasando. Cuando yo leo un texto, antes de empezar a leer el texto, tengo que hacer varias cosas, varios procesos. Algunos ya lo tienen automatizado, otros tienen que recordarlo. Lo primero es que yo tengo que leerme el título, ¿vale? Me parece una tontera, pero hay gente que no se lee el título. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que me voy a leer el título. Y el título de este texto es Visión del mundo contemporáneo, ¿vale? Entonces, ya me está diciendo de qué se trata este texto. Ya me está diciendo que este texto tiene que ver con el mundo contemporáneo. ¿Han visto ustedes en historia a qué nos referimos cuando hablamos del mundo contemporáneo? ¿Vieron eso ya en historia? ¿O se acuerdan de eso si lo vieron en el año anterior? Parece que no. Bueno, mundo contemporáneo es la época del mundo en la que nosotros vivimos actualmente, ¿vale? Lo que va más allá de la edad moderna. Muy bien, Teresa, exactamente. Es el periodo de la historia en el que estamos viviendo actualmente. Recuerden que los historiadores le han ido poniendo nombres a las etapas de la historia de la humanidad y la etapa que nosotros estamos viviendo se llama el mundo contemporáneo. Y el mundo contemporáneo viene después de la Edad Media, o sea, de la Edad Moderna, para que no se confundan ahí. ¿Vale? Entonces, lo primero que yo hago es que reviso el título del texto. Luego voy a revisar la imagen del texto. ¿Qué ven ustedes en la imagen del texto? ¿Qué ven ustedes en la imagen del texto? Industria. Industrias, muy bien, ¿cierto? Tenemos aquí industrias, que probablemente sea como lo más icónico que tenemos de este periodo de la historia, las industrias. Ahí vemos a una mujer trabajando. Y por último, y este tip se los voy a dar al tiro, miren,
No es mi estilo, ¿ah? A mí no me gusta hacerlo, pero no porque a mí no me gusta hacerlo, no voy a dejar que ustedes lo hagan. Cuando yo resuelvo una prueba, una súper buena técnica es que yo, antes de leerme el texto, me lea las preguntas. Porque eso es como una pequeña trampita. Lo que hace es que mi cerebro ya sabe qué es lo que tiene que buscar. Entonces ahorro un poquito más de tiempo. A mí en lo personal no me gusta porque a mí me gusta leer mucho. A mí me gusta como ir leyendo el texto y analizándolo, irme a la volada, profundizar, ¿cierto? Pero yo sé que no a todo el mundo le gusta leer como a mí. Entonces, si a usted no le gusta leer, puede ocupar esta trampita, no es obligación, pero se puede leer primero las preguntas para así saber a qué le tiene que poner atención en el texto. Y las preguntas de este texto son las siguientes. De acuerdo a la información que entrega el texto, ¿cuál cree usted que es su finalidad? Y acá, al tiro, yo marcaría en mi prueba. Me están preguntando por la finalidad del texto. O sea, ¿para qué sirve este texto? Esa es la primera pregunta. La pregunta 2 dice, de los aspectos del siglo XX mencionados en el texto, seleccione uno positivo y uno negativo, ¿cierto? Me están pidiendo entonces que yo en el texto encuentre aspectos sobre el siglo XX. Ya sé entonces que le tengo que prestar atención a esa parte del texto. Lo siguiente que me están pidiendo es que en el plano político, ¿qué idea a favor de la época contemporánea se da en el texto? Idea a favor de la época contemporánea. Ahí está lo importante que tengo que encontrar. Esa es la idea central. Después en la 4 me dicen, en la expresión uso nefasto de las tecnologías, dice acá, ¿qué significa la palabra nefastos según el sentido que tiene en el texto? ¿Vale? Este tipo de preguntas son importantes porque yo no necesito el diccionario, sino que tengo que encontrar el contexto. O sea, ¿qué podría significar la palabra según dónde está? Y la última palabra que tenemos acá, o sea, queda una más, dice, ¿qué señala la expresión grandes retos en el sentido del texto? O sea, tengo que prestar atención a eso, y así sucesivamente, ¿ya? Para no acotarlos, vamos a comenzar con la lectura y prestar atención a las dos primeras preguntas, que es, de acuerdo a la información que tenga el texto, ¿cuál cree usted que es la finalidad del texto? O sea, eso lo vamos a saber cuando lo leamos completamente. Y de los aspectos del siglo XX mencionados en el texto, seleccione uno positivo y uno negativo. Ya conocen las preguntas, entonces ustedes vayan leyendo con esas preguntas en mente, ¿ya? Tenemos que encontrar un aspecto positivo y un aspecto negativo de esto. Dice lo siguiente. Visión del mundo contemporáneo. La época contemporánea, que se desarrolla desde el siglo XVIII hasta nuestros días, se caracteriza tanto por la velocidad y magnitud de sus cambios, como por sus grandes contradicciones que plantean desafíos a la sociedad. ¿Cuáles son estos grandes cambios y contradicciones que han ocurrido en los últimos 200 años en el mundo? Bien, leímos el primer párrafo. ¿Cuál dirían ustedes que es la idea principal de este primer párrafo? Este primer párrafo que se ve acá, lo voy a agrandar un poquito para que le prestemos más atención. ¿Qué subrayarían ustedes? ¿Hay alguna idea que encuentren que es genial? Recuerden que la idea principal se encuentra o al comienzo del texto o al final del texto, pero de ahí no pasa. ¿Qué dirían ustedes que habría que subrayar para poder demostrar que estoy entendiendo el texto? O si no quieren subrayar nada, ¿qué nombre le podríamos poner a este texto? La velocidad y la magnitud de los cambios, profe, de la época. Eso lo subrayaría, ¿cierto? Ya, bien. No sé quién dijo eso porque no, se me... Acá, Dígame. profe Jordan. Ya, Jordan, muchas gracias. Es un muy buen comienzo, Jordan. Es una muy buena frase que me resume a mí un poco. Ahí la complementé y le pusimos, se caracteriza tanto por la velocidad y magnitud de sus cambios, ¿cierto? Entendiendo que se habla de la época contemporánea. ¿Alguien más estaba hablando por ahí? Sí, yo habría puesto los grandes cambios y contradicciones ocurridos en los últimos 200 años. Perfecto, también, buena frase, ¿cierto? También sabemos que no solamente se lleva de cambios, sino que también por grandes contradicciones, ¿cierto? Que han ocurrido cosas aquí como que, ¿cómo decirlo? Que hay como un avance, pero no está como extraño esto, ¿cierto? Pero aquí ya tenemos entonces la pequeña definición de la edad contemporánea. ¿Alguno de ustedes se le ocurre un nombre que le podamos colocar a este texto?
¿Hay algún nombre que le podamos colocar a este párrafo? Algo que se le ocurra, así como... Sabemos que es la introducción, ¿cierto? Pero ¿se le ocurre alguno? No es obligación, ¿ah? No es obligación. Pero si se le ocurre alguno, estaría bueno que alguien lo escriba ahí en el chat para que lo vayamos como conversando. Bien, sigamos leyendo entonces. Este periodo comienza al alero de dos revoluciones europeas, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Ambas se basaron en los principios del liberalismo y permitieron la consolidación del capitalismo en el plano económico, fortalecimiento de los derechos y el fortalecimiento de los derechos ciudadanos en el aspecto político. Ya. ¿Qué detalle es importante en este párrafo, cierto? Hay harta información que me entregan, es pequeño, pero A ese le pondría revoluciones porque habla de las dos revoluciones, como nombre de párrafo. revoluciones. Buena, buen nombre, muy buena Ingrid, me gustó. Vamos a colocarle aquí entonces revoluciones. ¿Alguien subrayaría algo? Revolución. Ustedes lo escribirían bonito, sí, ya, en su trabajo. Yo aquí, como estoy de lado, no me queda tan bonito. ¿Alguien más subrayaría algo? Revoluciones. ¿Nadie en el chat? ¿Nadie? Parece que no. Bueno, sería una frase importante colocar que este periodo comienza al alero de dos revoluciones europeas, ¿cierto? Eso sería importante. Indicar que, ¿por qué es importante esto? Porque ese detalle nos está indicando cuál fue el inicio de partida de este periodo que nosotros conocemos como edad contemporánea, ¿vale? Eso es lo importante de esto, que con ese dato que subrayé, me estoy recordando a mí mismo cuál es el evento catalizador de todo este proceso, ¿cierto? El evento que comienza con la edad contemporánea. Bien, sigamos entonces, las revoluciones. Viene ahí Luz Delgado. Dice, el desarrollo y la expansión del capitalismo han generado avances de gran magnitud y trascendencia en los medios de transporte y comunicación. Se han acortado las distancias, favoreciendo las migraciones y conectando las regiones y la población a nivel mundial. Al mismo tiempo, los notables avances científicos han permitido mejorar la salud de las personas, disminuyendo la mortalidad y favoreciendo el aumento de la población mundial. Sin embargo, junto con el desarrollo tecnológico y científico, el siglo XX fue testigo de un creciente deterioro del medio ambiente, así como de sus usos nefastos de la tecnología, como ocurrió con la bomba atómica. ¿Qué tal? ¿Qué les parece este párrafo? Tiene mucha información. Mucha información, ¿cierto? Tiene mucha información, pero en este párrafo ya se da algo que nos comentaban al principio, que en este párrafo me decían que la edad contemporánea es un periodo de contradicciones, como que pasan muchas cosas buenas, pero también pasan muchas cosas malas. Y aquí me dicen que por un lado, un montón de cosas buenas, pero por otro lado, varias consecuencias. ¿Hay algo que subrayarían ustedes? ¿Algún nombre que le pondrían a este párrafo? Recuerde que no es obligación hacer esto, pero le ayuda mucho, porque así su cerebro no tiene que estar recordando la información, porque usted ya la anotó. Yo subrayaría varias cosas, por ejemplo, trascendencia de transporte y comunicación, Buena. se Voy a ir acorta la subrayando. distancia, favorecimiento a los migrantes, Ya. pero subrayaría así cortito. Bien, lo que pasa es que, a ver, vamos a hacer una pequeña aclaración. Está súper bien lo que dice la Ingrid, ¿cierto? Porque efectivamente eso es uno de los detalles más importantes, ¿cierto? El hecho de que el capitalismo y la tecnología hayan permitido que se mejore mucho el transporte y la comunicación fue un impacto gigante para todo el mundo. Pero
esto de que se acortaron las distancias, favorecieron las migraciones y conectaron la región a la población a nivel mundial, sería una idea secundaria. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Sería una idea secundaria porque esto que está Tiene acá, que ver con lo mismo. claro, está complementando esto que nos dice Ingrid al comienzo, de que los medios de comunicación y transporte fueron importantes. ¿Alguna otra cosa más que ustedes subrayarían? Voy a volver a Los leer. avances científicos. Avances científicos, súper bien, súper bien. Avances científicos, ¿cierto? Avances científicos, eso lo vamos a subrayar en amarillo. ¿Y qué consecuencia tuvieron esos avances científicos? ¿Qué se dice de esos avances científicos? Que la letra es muy chiquitita, me cuesta leer. Ah, ya. Pero Dice, beneficios para la salud, claro, se disminuyó la mortalidad, aumentó la población. exacto, ¿cierto? Hubo ese impacto. Ahora, entonces aquí tenemos por un lado todos los beneficios, pero también hay consecuencias negativas y dice acá que, sin embargo, junto con el desarrollo tecnológico y científico, el siglo XX fue testigo de un creciente deterioro del medio ambiente, así como de usos nefastos de la tecnología, como ocurrió con la bomba atómica. ¿Qué les parece a ustedes? Terrible, pero yo creo que eso igual habría que subrayarlo tal vez de otro color, lo negativo. Ya, podríamos colocar aquí creciente deterioro del medio ambiente. Lo vamos a subrayar, perdón, lo vamos a subrayar en amarillo y usos nefastos de la tecnología también lo vamos a subrayar. Ahora que leímos este párrafo, ¿ustedes le pondrían algún nombre? ¿Creen que este párrafo habla de algo? Yo sé que algunos imprimieron esto, entonces, ¿qué nombre le pondrían a ese párrafo? Para no tener que leerlo de nuevo. Lo bueno y lo malo. Buena, me gusta. Simple, fácil de acordarse. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, ¿cierto? Ahí nos explican lo bueno que se logró en este periodo, pero también nos explican lo malo que se logró en ese periodo. Bien, estamos ya avanzados en el texto. Vamos a recibir a Francesca. En la época contemporánea se ha logrado una mayor participación política y social. La democratización ha permitido integrar a la vida política a sectores que durante cientos de años estuvieron marginados, como las mujeres, los analfabetos y los pobres. Sin embargo, el mundo actual enfrenta también grandes retos, como por ejemplo, consolidar y garantizar el respeto de los derechos humanos, disminuir la desigualdad de oportunidades entre ricos y pobres, evitar las guerras y persecuciones como forma de resolver los conflictos. En definitiva, cómo construir una convivencia basada en la tolerancia, en la equidad y en el respeto por la diversidad cultural. Y aquí tenemos entonces la conclusión del texto que nos hace un pequeño resumen. ¿Algo que quisieran subrayar? ¿Algún nombre que le quisieran poner a ese último párrafo? Yo sé que la letra está chiquita, pero Como nombre le pondría logros de la época contemporánea. buena, me gusta. Logros. ¿Solo logros? ¿Ese párrafo solo nos habla de los logros? Tendría que volver a leerlo. Logros y retos. muy bien, ¿cierto? Eso es un más por si acaso. Nos está hablando de los logros, pero también nos está hablando de los retos que nos quedan por superar como humanidad, ¿cierto? Ese sería el nombre del párrafo. Bien, creo que estamos listos, así que ahora van a ir colocando ustedes en el chat la respuesta que corresponde. Dice lo siguiente. De acuerdo con la información que entrega el texto, ¿cuál cree usted que es su finalidad? O sea, ¿para qué sirve este texto? ¿Qué querían conseguir con este texto? ¿Explicar el origen de la época contemporánea? ¿Informarnos acerca del origen y las características de la época contemporánea? ¿Dar a conocer la importancia que tuvo la revolución industrial?
dar a conocer la importancia que tuvo la Revolución Francesa. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Voy a ir viendo los resultados en el chat. Teresa y Eva dicen que la letra B. Ángela, Ingrid, Eugenia, Carol también dicen que la letra B. Teresa Márquez también. Juana Figueroa también dice que es la letra B. Bien, ¿alguien quisiera explicar por qué puso esa respuesta? ¿Le gustaría cómo justificar su respuesta? Yo, Ya, Ingrid, me gusta su actitud. la, la respuesta D y la C no pueden ser porque el texto habla de las dos revoluciones. Y Perfecto. la letra A tampoco porque habla sobre el origen de la época contemporánea y no está hablando solo del origen, sino de las consecuencias que tuvo también. Muy bien, excelente explicación. Excelente explicación. Y con eso damos por oficializado de que la respuesta correcta efectivamente es la letra B, ¿cierto? Muy buena la explicación que hizo su compañera, muy buena, porque ella entendió cuál fue la razón por la que pusieron esa información ahí. Si somos como honestos, nos podemos dar cuenta de que todas las respuestas incorrectas no están, ¿cierto? Porque tienen que ver, todas las alternativas que están ahí eh, reflejan información que evidentemente está en el texto. Si me hablan del origen de la época, si me dan a conocer un poco de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa, pero el texto no se trata solamente de eso. Menciona esa información, pero la menciona porque me permite entender lo siguiente que el texto me quiere comunicar. Y tal cual como explica su compañera, este texto me cuenta el origen de esta época, pero también me trata de diferenciar esta época de las demás, por lo tanto me menciona las características. Muy buen análisis, Ingrid, la felicito, muy buen análisis. Bien, bueno, acá entonces tenemos este típico caso en el que todas las respuestas parecen correctas, pero hay una que es la más correcta, hay una que es mucho más específica que las demás, ¿vale? Entonces siempre tienen que estar pendientes de eso. Bien, vamos siguiendo con lo demás. Dice, estoy bien. Dos, de los aspectos del siglo XX mencionados en el texto, seleccione uno positivo y uno negativo. Y para eso les voy a dar 2 minutos, 4 minutos mejor, 4 minutos, hasta las 19:37. Y las van a ir colocando en el chat, ¿vale? Van a colocar dos cosas buenas y dos cosas malas de este periodo de la historia. Para ayudarlos un poquito, les voy a dejar proyectado en la pantalla esta parte de acá del texto, porque esta fue la parte que nosotros le pusimos nombre y dijimos que esta parte era lo bueno y lo malo del periodo. Entonces, aquí tienen ustedes la información. Déjenme ver si hago que entre en la pantalla. Ahí sí. Creo que se ve, ¿cierto? Sí, creo que sí se ve. Entonces, alumnitos, a las 19:37 o 19:38 vamos a leer las respuestas. Por favor, escriban en el chat aspectos positivos y aspectos negativos de este periodo de la historia conocido como la Edad Contemporánea. Uno positivo y uno negativo, por favor.
Recuerden que estamos escribiendo una cosa positiva y una cosa negativa de este periodo de la historia. A ver, bien. Felicitaciones a Ángela, a Ingrid, a Eva, a Teresa, que se animaron ya con la respuesta. Vamos a esperar un minutito más por si alguien más se anima. La más lenta escribiendo. Estamos en la quemada ya. Falta menos de un minuto. Bien, perfecto. Vamos a comenzar con la respuesta. Desde arriba, dice aquí. Carol Morales dice, como positivo, un aspecto positivo de la edad contemporánea son los avances tecnológicos y científicos. Falta lo negativo. Ingrid Hernández dice, lo positivo, el transporte, y lo negativo, la contaminación. Súper bien. Eva Wekelef dice, avances en medio de transporte y comunicación. Perfecto. Don Benedicto dice, buenas tardes, sobre Blanco. Ya. Teresa Insunza dice, positivo, trascendencia de los medios de comunicación y transporte. Y negativo, el creciente deterioro ambiental. Muy bien. Ángela Pino dice, como positivo, los notables avances científicos, y como negativo, el creciente desarrollo del medio ambiente. Eva Wekelef dice que lo negativo sería el deterioro del medio ambiente. Juana dice que lo positivo es los avances científicos que mejoran la salud de las personas. Bien ahí, complemento muy bien. Y como cosa negativa sería el creciente deterioro del medio ambiente y la bomba atómica. Solange dice, con los avances tecnológicos se mejora la salud de las personas. Berta dice que lo positivo es el desarrollo y la expansión del capitalismo. Lo negativo, el uso nefasto de la tecnología. Teresa habla de que lo positivo está en los avances tecnológicos. Elizabeth dice que lo positivo está en la trascendencia de los medios de comunicación y transporte. Y lo negativo, el deterioro ambiental. Carol dice que lo negativo está el uso inadecuado de las tecnologías y el deterioro del medio ambiente. Y en lo positivo está la mayor participación de las personas en el aspecto político-social. Buena, Carol. Primera persona que se da cuenta de ese aspecto. Muy bien, felicitaciones. Y Luis Cabeza dice que han permitido mejorar la salud de las personas versus un creciente deterioro ambiental. Efectivamente. Bueno, creo que lo bacán de vivir en esta época es que nosotros nos podemos dar cuenta de que todo esto que nos mencionan no es mentira. Los abuelitos cada vez viven más tiempo, ¿cierto? Pero el clima y la naturaleza cada vez está más destruida, hay más inundaciones y nosotros mismos podemos evidenciar esta información. Bien, genial. Vamos a continuar entonces con el resto de los trabajos. Dice acá, 3. En el plano político, ¿qué idea a favor de la época contemporánea se da en el texto? Según lo político, ¿qué cosas buenas ocurrieron según esta época? Ustedes responden en el chat. A. Consolidación de los derechos humanos, consolidación de la tolerancia, integración de sectores antes marginados o integración de nuevas culturas. C. Bien.
Constanza, Ángela, Juana y Carol van por la letra C. Genial. Bien, Luz, Teresa, Gabriela, también por la letra C. Vamos a buscar la respuesta para aquí. Ya, primero hay una que suena muy bonita, pero que claramente era un cazabobo, ¿cierto? Que era esta de la consolidación de la tolerancia. Ni siquiera la época, ni siquiera hoy día la tolerancia está del todo consolidada. Integración de nuevas culturas podría ser, ¿cierto? Pero yo creo que todavía la gente tiene problemas con eso. Vamos a ver aquí qué onda. Dice acá, en la época contemporánea se ha logrado una mayor participación política y social. La democratización ha permitido integrar la vida política a sectores que durante cientos de años estuvieron marginados, como las mujeres, los analfabetos y los pobres. Bien. Por ejemplo, dice acá, sin embargo, el mundo actual enfrenta también grandes retos, como por ejemplo consolidar y garantizar el respeto de los derechos humanos, disminuir la desigualdad de oportunidades, y ahí tenemos la respuesta, ¿cierto? Lamentablemente, nuestro periodo de la historia todavía no se consolidan los derechos humanos, todavía hay gente que vive en pésimas condiciones. Por lo tanto, como muy bien dicen ustedes, la respuesta correcta es la letra C. Se integraron sectores que antes estaban marginados. Muy bien para todos. Dice acá, en el sentido, en la expresión usos nefastos de la tecnología. ¿Qué significa la palabra nefastos según el sentido que tiene el texto? ¿Vale? Ustedes también lo responden en el chat. Ahora, por si acaso, si yo no sé cómo se responden estas preguntas, porque en ese momento de la prueba yo no voy a tener un diccionario, veo que ya varios están respondiendo, en ese momento de la prueba yo no voy a tener un diccionario, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo que tengo que hacer es, primero, encontrar la expresión. La expresión que tengo que encontrar es usos nefastos de la tecnología. Entonces, me regreso al texto y busco, hago un barrido y acá dice, uso nefasto de la tecnología. Leo la oración completa y dice acá, sin embargo, junto con el desarrollo tecnológico y científico, el siglo XX fue testigo de un creciente deterioro del medio ambiente, así como de usos nefastos de la tecnología, como ocurrió con la bomba atómica. Entonces yo podría ir probando palabra por palabra. Usos mortales de la tecnología, como ocurrió con la bomba atómica. Usos positivos de la tecnología, como ocurrió con la bomba atómica. Usos perjudiciales de la tecnología, como ocurrió con la bomba atómica. O usos inevitables de la tecnología, como ocurrió con la bomba atómica. Perjudicial. Vamos ahí. Quiero ver las respuestas que colocan en el chat. A ver, varias personas se van por la letra C, algunos se van por la letra A. Claro, varios se van por la letra A y la letra C. Está entre la A y la letra C. Bueno, evidentemente, positivos no son, ¿cierto? Porque en español, cuando ocupamos la palabra sin embargo, estamos ocupando ese conector para indicar que primero mencioné algo positivo y todo lo que viene ahora, cuando digo sin embargo, cambia el sentido y ahora vienen cosas malas. O al revés, ¿cierto? Primero digo cosas malas y con el sin embargo, ahora las transformo en cosas buenas. Y esta frase venía, primero nos hablaban de la tecnología y la salud y después nos mandaron un sin embargo, entonces positivos no son, ¿cierto? Ahora, ¿qué dicen ustedes? A, C, 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 C. Bien, la respuesta correcta, evidentemente, bueno, inevitable, nadie la puso, ¿cierto? La respuesta correcta es perjudiciales, ¿cierto? Perjudiciales. ¿Por qué no mortales? Mortales, claro, la tecnología nos dan ahí un ejemplo, que es la bomba atómica, y efectivamente ese ejemplo fue mortal. Murieron muchas personas y no solamente en el momento de la bomba, sino que en los días posteriores. Pero lo que nos están tratando de decir acá, eso es solo un ejemplo del mal uso que le dieron a la ciencia, a la tecnología. Por lo tanto, lo más amplio en este sentido, lo que era más versátil, es la palabra perjudicial. Chuta, yo la dejé tachada. Es la palabra perjudicial. Eso era lo que a mí me querían indicar de que había sido un uso malvado, un uso indebido, un uso que no trajo beneficios para la gente.
Así que efectivamente la respuesta correcta es la letra C. Después dice lo siguiente, ¿qué señala la expresión grandes retos según el sentido del texto? Y acá hago lo mismo. En el texto, la grandes retos dice lo siguiente, sin embargo, el mundo actual enfrenta también grandes retos. Grandes retos. Será grandes adversidades, grandes conflictos, grandes desafíos, grandes ideas. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? A ver, a las 7, La C. Las sé porque son desafíos, retos. desafíos dicen por acá. Ingrid, Juana dice la B, Ingrid, Teresa, Ángela, Berta, Eva, Luis, Carol dicen la C, Eva dice la letra D, ¿vale? Recuerden que aquí la pista está en que nos dicen sin embargo también, y acá es la misma estructura. Primero nos cuentan muchas cosas buenas que se han conseguido y después nos tiran un sin embargo, o sea que lo que viene ahora está mal, es malo. Entonces, grandes ideas no va a poder ser, porque ideas es algo bueno. Grandes desafíos, grandes conflictos o grandes adversidades. Chuta, todas suenan parecidos, ¿cierto? Todas suenan parecidos, pero evidentemente acá lo importante es grandes desafíos. Quiere decir esto que no son conflictos, no es que la gente se vaya a poner a pelear por esto, por eso no vamos a elegir conflicto. Adversidades podría ser, pero la palabra adversidad tiene esa connotación de que es algo que yo no puedo controlar, son como cosas malas que me pasan. En cambio, el hecho de que ocupemos la palabra grandes desafíos nos habla de que es algo que es difícil, pero que queda la esperanza de que se puede lograr, ¿cierto? Ingrid, cuéntame. Que yo busqué el sinónimo porque me parece que, ay, ¿cómo era la primera? Adversidades, no me parecía un sinónimo de retos, Claro, pero desafíos sí. claro, efectivamente. Aquí, lamentablemente, tenemos que jugárnoslas con la combinación combinando palabras, ¿cierto? Por eso, porque no vamos a tener diccionario en el teléfono para ver la respuesta. Entonces, por eso tenemos que leer la frase entera, porque la frase entera nos va a dar el contexto, ¿vale? Tenemos que saber qué significa la palabra según el contexto, o sea, según lo que rodea esta palabra. Bien, entonces ahí estamos. Vamos a continuar con la 6. De acuerdo al texto, señala una contradicción en el plano social, propia de la época contemporánea. Se ha logrado incorporar a sectores marginados, sin embargo, miren, se ha logrado incorporar a sectores marginados, algo bueno, sin embargo, cambio en el eje, no se ha consolidado el respeto a los derechos humanos. Otra cosa más. B, se ha logrado incorporar a sectores marginados, eso es bueno, además, o sea, se sigue sumando algo bueno, se ha consolidado el respeto a los derechos humanos. C, se ha logrado construir una sociedad basada en la tolerancia, eso es bueno. Sin embargo, ahora viene algo malo, hay sectores que aún están marginados. Y la letra D, se ha logrado construir una sociedad basada en la tolerancia, eso es bueno. Sin embargo, aún no se puede hablar de la consolidación de la equidad. Aquí la clave está en el conector, ¿cierto? Este conector me habla a mí, o sea, me da una pista y me indica para dónde va el análisis que tengo que hacer yo. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto? A ver, mucha gente respondió, Carol, Eva, Ingrid, Jordan, Ángela, Berta, Juana, Juan, Teresa. ¿Qué dijo Teresa? ¿La D o la A? Ah, apostó por dos. Constanza y Teresa Insuns, la A, dice Teresa. Bien, efectivamente. Luz Delgado también dice la A. Bueno, la primera que tenemos que eliminar sí o sí es la que dice además, porque, porque en esta solamente tiene una función positiva esta oración, porque dice, se ha logrado incorporar a sectores marginados, eso es bueno, ¿cierto? Y además, o sea, que lo que sigue es bueno, se ha consolidado el respeto a los derechos humanos. Pero si nos volvemos al texto, y lo comentamos anteriormente, por eso no voy a volver al texto, en el texto me decían de que no, de que lamentablemente los derechos humanos todavía no se consolidan. Existen, pero no todos los países lo han aceptado todavía.
Y efectivamente, para no darles más vuelta al asunto, como ustedes dicen, la letra A es la importante, que se ha incluido a los sectores marginados, pero todavía no se consolida el respeto a los derechos humanos, ¿ya? Aquí había un cazabobo, o una pregunta para distraerlo. Afortunadamente ustedes no cayeron, porque la B suena muy parecida a la letra A, ¿cierto? Muy parecida, pero este conector es lo que hace que cambie el sentido. Bien, creo que casi todos la tuvieron buena. Ingrid, cuénteme. Las dos últimas hablan de la tolerancia, que tampoco es algo que todavía esté consolidado. Efectivamente. Muy bien, muy buena forma de descartarla. Hablan de la tolerancia y lamentablemente la tolerancia todavía no es algo universal, ¿cierto? Muy bien, vamos terminando ya. Esta es una pregunta de opinión, así que las respuestas no van a estar incorrectas. Sí, solo que usted tiene que escribirlo bien, tiene que escribirlo de manera que se entienda. Y la pregunta dice lo siguiente: pensando en nuestro país, señale un ejemplo en el que se exprese la intolerancia frente a un grupo minoritario, ¿vale? Por si acaso no nos acordamos, vamos a definir a grupo minoritario como a un grupo de personas que tienen características que comparten muy pocas personas del resto que las rodea. Por ejemplo, personas con discapacidades físicas, personas extranjeras, disidencias sexuales, etcétera, ¿vale? Ahora, está buena la respuesta de Teresa, pero profundícela un poquito más, ¿ya? No me diga solamente estos, sino que explique. Yo opino que en Chile todavía hay intolerancia frente porque, o ocurre esto porque, ya, justifíqueme un poquito ahí. Les voy a dar 3 minutos. A las 19:55 vamos a revisar la respuesta. 3 minutitos para escribir una respuesta bien elaborada, ¿ya? Yo creo que existe esto y lo veo de esta forma. Justifique bien su respuesta. Yo les creo, ¿ah? Pero siempre es mejor justificar. A ver, dígame, Jordan. No, profe, omita lo que acaba de escribir ahí. Ya, no se preocupen, no se preocupen. Ya, veo que harta gente se está motivando, así que eso fue. Queda un minutito más para que revisemos. Queda un minutito. Ya, bien, vamos a comenzar a revisar la respuesta. Mientras yo voy leyendo, ningún problema con que el resto siga escribiendo, ¿ya? Dice lo siguiente, voy desde el principio. Ya, Jordan me dijo que le ignore. Teresa Insunza dice acá: la poca tolerancia hacia los extranjeros, la discriminación hacia la comunidad LGBT o más. Bien, no estoy de acuerdo, Teresa. Luz Delgado: yo opino que somos racistas, miramos y observamos a los extranjeros. Bien.
Hay desigualdad entre las personas, ya sea pobre o rico. Bien, eso también está súper claro. Constanza Villarroel. Discriminación hacia personas con discapacidad psicosocial en búsqueda de trabajo. Eso está súper importante. Es complicadísimo que una persona con discapacidades psicosociales pueda insertarse al mundo laboral. Chile, país en el cual aún hay intolerancia hacia sus pueblos originarios. Nos burlamos y descalificamos al mapuche. También estoy de acuerdo con usted, Carol. Eugenia Gallegos. Yo opino que aún hay mucho machismo en esta sociedad en cuanto a lo laboral. También estoy de acuerdo. Hay harto ahí que aprender por parte de los hombres que llegan, los hombres que trabajan con mujeres. Bien, tenemos buena respuesta. Si se dan cuenta, a ver, no es por jugar al empate, pero lamentablemente estas cosas no solamente ocurren en Chile, sino que ocurren en el mundo entero. Y el proceso para cambiarlo es lento. Se puede hacer, pero es lento. Es lento, es lento, es lento. Por eso tampoco me pasa a mí también con mis alumnos, pues tampoco tenemos que ser tan mañosos nosotros como adultos y echarle abajo todos los sueños a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros primos, a nuestros sobrinos. Porque son gracias a esas cosas soñadoras que ellos tienen, que se van cuestionando cómo funciona el mundo, que, que el mundo empieza a mejorar. Por ejemplo, antes uno, si el jefe le tiraba como un chiste medio doble sentido, uno se tenía que reír nomás, po. Pero ahora, gracias a que mucha gente se lo ha cuestionado, no tenemos por qué aceptar ese tipo de cosas. Yo quiero trabajar tranquilo nomás. Ingrid dice, en nuestro país aún falta tolerancia en un sinnúmero de grupos minoritarios, como por ejemplo discapacitados. Las calles y lugares públicos no están adaptados para ellos, las personas usan los lugares preferentes para estacionarse y discuten si se les pide explicación. Se discrimina por raza, se les habla de mala manera y se les humilla al querer trabajar porque aun que tengan estudios, por ser extranjeros, no se les da su lugar. Bien, estoy muy de acuerdo con usted, Ingrid. ¿Se han dado cuenta de que es triste, pero en los lugares donde mayor acceso hay para las personas con discapacidad física es en los malls? Los malls tienen todos los beneficios para que una persona en silla de ruedas, con muletas, pueda entrar ahí. Y claro, es bacán por un lado, pero es triste porque ¿qué pasa con las construcciones públicas? ¿Qué pasa con las calles? ¿Qué pasa con los colegios, los juzgados y eso? No siempre la tienen. No siempre, ¿eh? Teresa, ¿qué me quería decir usted? Sí, profesor, ese mismo tema yo escribí porque quizá lo veo cercanamente porque mi mamá es discapacitada, ella es putadita de sus apendicitis. Ya, Y resulta ser que para mucha gente todavía no hay tolerancia a eso porque la miran, sí, ella se siente incómoda porque la misma persona sin querer discriminan, po. Y es medio esto porque ella cuando sale igual ella se da vergüenza porque no hace nada mucho que pasó esto. Y ella sí, incluso siempre lo comenta, dice, ¿por qué me miran tanto? Y sin querer la persona que se siente discriminada porque todavía no asumen personas que son discapacitadas de diferentes formas. claro, po. Y se genera como un círculo vicioso porque como miran tanto a esas personas, se quedan como en la casa, no quieren salir, y van creando la ilusión de que son poquitos, entonces cuando salen toda la gente mira porque les parece novedoso, y es como un círculo vicioso finalmente. Eh, Benedicto dice, yo opino que todavía nos falta mucho para tolerar un error o una equivocación. Muy bien. Oigan, alumnitos, son las 8, o están a punto de ser las 8, así que atentos para que coloquen su nombre apenas sean las 8, ¿ya? Para que estén atentos y empiecen a colocar su nombre a las 20 horas. Ya, ahora sí son las 20 horas, comiencen a colocar su nombre. Bien, vamos a continuar con el texto. Me gustó este texto, ¿ah? Es cortito, pero le sacamos harto análisis. Bien, tenemos acá una noticia. Tenemos acá una noticia, ¿cierto? Ya, bien. Tenemos una noticia. Recordemos que la noticia son estos textos informativos donde me comunican y me dan la información básica
que yo necesito para saber sobre un hecho, un evento que ocurrió hace poco. Y recordemos siempre que la noticia comienza con un titular, que es este texto que está acá, y sigue por una bajada de título, que es una frase muy chiquitita, que lo que hace es que complementa lo que dice el titular. Por ejemplo, acá dice, conmemoran 74 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, consideran uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. O sea, la bajada de título me explica por qué conmemorar ese aniversario. ¿Por qué? Porque es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. ¿Alguno se acuerda de... sí, estaba bien todo lo que se escribió Benedicto. Estaban muy buenas sus opiniones. Luz, cuénteme. Lo tengo perdido, profe, no lo veo. No O veo no nada en la sé, pantalla. a lo mejor pasó a pinchar alguna fotito de algún compañero y le puso como el pincho, el pin, el No, sí pinche. tengo a Viva, está presentando nomás, pero no veo materia, no veo usted nada. Oh, qué raro. ¿Alguien más le está pasando eso? No, yo estoy bien. Ya, vamos, para ayudar a la compañera, voy a detener la presentación y la voy a subir de nuevo al tiro, ¿vale? bien. Me demoro nada, así que seamos Profe, solidarios. o si no que salga ella y vuelva a entrar, pues. También puede ser, pues a ver, ahora Luz, ¿alcanza a ver? Nada, voy a salir. Ya, perfecto. Ya, mientras llega Luz, yo les quería preguntar a ustedes si es que se acuerdan de cuáles son las 6 preguntas básicas que tiene una noticia. A ver, Ingrid, ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? falta una, falta una. ¿Alguien más? Pues? Ah, bien, está bien, muy bien, ¿A muy quién? bien. Muy bien, Jordan. Y qué solidaria, Ingrid, se pasó. Efectivamente, Jordan, ¿a quién? ¿A quién le pasó? ¿O quién lo hizo, cierto? ¿Qué pasó? Esa es la más importante de todas. Y de ahí las otras pueden venir en cualquier orden. Pero lo primero que nos tienen que explicar es qué pasó, qué sucedió, si quieres ser más elegante. Después, ¿a quién le pasó? ¿O quién lo hizo? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y cómo pasó? ¿Vale? Pero la que siempre está primero es qué pasó. Y eso es lo que tenemos que estar atentos. Ahora, acuérdense también de que las noticias cuando están bien redactadas tienen un párrafo que se llama el lead, que se escribe lead. Y el lead es el primer párrafo del texto, esperemos que este esté bien escrito, y en ese lead me van a responder a mí las 6 preguntas básicas, ¿vale? Bien, dice lo siguiente entonces. Conmemoran el 74 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, considerada uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Europa conmemoró el pasado 8 de mayo el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los principales líderes políticos del mundo se hicieron presentes en la Plaza Roja de Moscú para rendir homenaje a los 50 millones de personas que perdieron sus vidas durante la Segunda Guerra, entre los cuales se encuentran 6 millones de judíos. El término de la guerra marcó el fin de uno de los regímenes más represivos que el mundo haya conocido, el nazismo, y puso fin a largos siglos de dominio de Europa Occidental en la historia mundial. Su desenlace determinó también la conformación de un nuevo orden político, el que se estructuró principalmente en torno a la oposición entre el capitalismo y el socialismo. Sin embargo, el fin de la guerra no produjo el surgimiento de un mundo más apacible, en el cual los conflictos, oposiciones y tensiones ¿Dónde está? No se escucha más. No se escucha el profe. Pensé que era yo nomás. ya, bien, pasó lo que siempre pasa, pasó lo que siempre pasa. Cuando llevamos como una hora de clase, como que siempre se cae eso.
Voy a leer el último párrafo, ¿ya? Los últimos dos párrafos porque parece que por ahí me perdí. Dice aquí que su desenlace determinó también la conformación de un nuevo orden político, el que se estructuró principalmente en torno a la oposición entre el capitalismo y el socialismo. Sin embargo, el fin de la guerra no produjo el surgimiento de un mundo más apacible, en el cual los conflictos, oposiciones y tensiones se solucionaron a través de la negociación y el acuerdo. Por el contrario, trajo una nueva forma de competencia y exacerbación de los conflictos, la Guerra Fría. ¿Han visto ustedes en historia lo que es la Guerra Fría? Sí, ya la vimos. Bacán, Sí, profe. bacán. A mí me costó mucho entender ese concepto, pero ahora ya lo entendí. Bien. Lea la noticia, conmemora el 74 aniversario del fin del mundo de la Guerra Mundial de la página 2 y conteste las siguientes preguntas. Las preguntas son, ustedes responden en el chat. ¿Cuál es la principal información que se entrega en esta noticia? Las consecuencias que surgieron después del término de la guerra, el fin del dominio de Europa Occidental, la existencia de la oposición entre capitalismo y socialismo, las características del régimen nazi. Déjame un ratito, voy a ver una cosa y vuelvo. Las guaguas. Es tramposa, chicos, ¿cierto? Como la otra, porque habla de todo, pero no dice nada. Ya, volví. A ver, ¿qué dicen los chats? Dicen AA Solange Hernández Olmedo. AA. Bien. ¿Cuál es la principal información que entrega esta noticia entonces? Esta noticia, también acá nos están preguntando por la finalidad o por la función del texto, ¿cierto? La finalidad o el propósito del texto. O sea, ¿por qué alguien escribió este texto? ¿Qué quería lograr esta persona? El propósito del texto. Bien, vamos a ver entonces las respuestas que pusieron ustedes. Bien, casi todos se fueron, efectivamente, todos se fueron por la letra A, así que vamos a ir revisando. ¿Este texto me habla de las características del régimen nazi? No, ¿cierto? Lo menciona, pero no me dice eso. ¿Habla sobre la existencia de la oposición entre capitalismo y socialismo? Tampoco. ¿Del fin del dominio de Europa Occidental? Menos, tampoco me habla de eso. Pero sí me habla de las consecuencias que surgieron del término de la guerra. Eso sí que lo menciona, efectivamente. Así que todos lo tienen correcto. Muy bien. Después dice lo siguiente. 9. Explique con sus palabras el significado del término apacible en la oración del texto. El fin de la guerra no produjo el surgimiento de un mundo más apacible. Podemos reemplazar la palabra apacible entonces por pacífico, por peligroso, por sedentario o por dulce. A ver, quiero ver ahí sus respuestas. A, pacífico. Teresa dice la letra A. Benedicto y Juana, la letra A. Así es. Bien. ¿No produjo un mundo más dulce? Puede ser, ¿cierto? De hecho, es un sinónimo, pero dulce es como una palabra muy informal para un texto tan profesional como un texto periodístico, así que la vamos a descartar. ¿No produjo un mundo más sedentario? Nada que ver, ¿cierto? Sedentarios son las personas como yo que no hacen deporte. Nada que ver. Después dice acá, peligroso, no produjo un mundo más peligroso. Acá tenemos un antónimo, ¿cierto? Tenemos algo que es todo lo contrario a lo que quiere comunicar el texto. Por lo tanto, la respuesta correcta efectivamente es que el fin de la guerra no produjo el surgimiento de un mundo más pacífico. Y ahí nos dan ejemplos de que el mundo siguió complicado. Bien, nos queda la última preguntita. Dice lo siguiente. Según sus conocimientos,
mencione un valor fundamental para la sociedad que vulneran los regímenes totalitarios. Según lo que usted sabe, ¿cuál es el valor fundamental que se ven violados en los regímenes totalitarios? Bien, la tienen pero clarísima. Dígame, Jordan. Ya. Bien. Jordan, cuénteme. Profe, no me he escuchado. Oiga, ¿por qué no podría ser la palabra equidad? Equidad. Podría ser porque, pero la equidad es como la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los ciudadanos de una nación. Entonces, eh, mire, la verdad es que sí, ¿ah? Podría ser la verdad equidad. Podría ser la palabra equidad, porque claro, se vulnera ese derecho porque no se le dan las mismas oportunidades. El tema es que, bueno, la palabra correcta es libertad. El tema es que la equidad solamente, a ver, si bien no tener equidad es muy malo, ¿cierto? Cuando me quitan mi derecho a la equidad, no me están quitando otros derechos. En cambio, cuando me quitan la libertad, me están prohibiendo de todos los demás derechos que tiene el ser humano. Acceso a la salud, acceso a alimentación, a cobijo, a protección, etcétera. En cambio, cuando no existe la equidad, no es que me quiten esos derechos, solo que son más caros para mí. Esa sería como la diferencia. Claro, Gracias. equidad es igualdad, ¿cierto? Pero claro, cuando me privan de la libertad, me están privando de todos los otros derechos. Por eso sería. Así que, efectivamente, este texto salió más rapidito, ¿ah? Lo hicieron muy bien ustedes. Bien, nos queda el último texto de la página. Tenemos tiempo de sobra y dice lo siguiente. Texto 3. Extracto del mensaje leído por Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz en la Cumbre Regional para el Desarrollo Político y los Principios Democráticos, realizado en Brasilia en 1997. Un texto, o sea, un título larguísimo, muy largo, pero lo importante acá es que esto es un discurso que lo dio esta persona cuando ganó el premio Nobel, ¿vale? Y que se realizó en 1997. Por si acaso, ella es Rigoberta Menchú. Bien, la pregunta dice lo siguiente. Observe la imagen y el texto y señale un aspecto que permita identificar el mensaje como un discurso público, ¿vale? La vamos a responder después, solamente estamos leyendo las preguntas antes de leer el texto. 12. ¿Qué desea expresar Rigoberta Menchú cuando dice la semilla de un futuro para nosotros está en la interculturalidad? 13. Rigoberta Menchú afirma que una sociedad debiera buscar producir la riqueza común, el bienestar para todos y no solo la opulencia de unos pocos. Señale qué significa la palabra opulencia. Le vamos a tener que poner ahí atención a esa palabra. Y esas serían las tres preguntas, ¿vale? Vamos a leer el texto ahora entre todos. Dice, voy a agrandar un poco la cosa. No se quiere ver y entender que una de las principales claves para el desarrollo integral de nuestros países está en posibilitar que los pueblos indígenas, los pobres, los marginados, podamos aportar nuestra inteligencia, nuestra fuerza creadora, nuestra identidad y nuestra dignidad para producir la riqueza común, el bienestar para todos y no solo la opulencia de unos pocos. No trato de decir que una cultura sea superior a otra. Pretendo insistir en la certeza de que la semilla de un fruto mejor para todos está en la interculturalidad. Reafirmar la esperanza de que en nuestra América aprendamos a relacionarnos en el más profundo respeto entre todas las culturas. Bien, la pregunta 11 es muy sencilla, así que vamos a dar solamente 2 minutitos para responderla. Dice acá, observe la imagen y el texto y señale un aspecto, o
señale un rasgo que permita identificar el mensaje como un discurso público. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que esto es un discurso público? ¿Lo escribimos o lo decimos? Escríbalo por favor, para poder darle tiempo a varios de que puedan participar. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que eso es un discurso público? Bien, a ver, ¿qué dice las respuestas? Dice acá, Benedicto es un discurso público porque está parada frente a un podio. Elizabeth dice, está diciendo el mensaje detrás de un púlpito. Bien, bien, bien. Vamos a escuchar dos respuestas más para dar la respuesta oficial. Bien, a ver, dice acá. Gabriela dice, porque tiene una trilla y un micrófono. Ingrid dice primero, porque según la imagen ella está en un lugar con micrófono para ser escuchada por muchos. Y sus palabras están dirigidas a un público para muchos. Bien, qué buena respuesta, muy completa. Porque está detrás de un podio, tiene un micrófono, y Luis Cabeza, porque está frente a un podio y a un micrófono. Bien, efectivamente, ¿cierto? Ella está dando un discurso público y nos damos cuenta porque físicamente está en disposición de un discurso, está ahí frente a un podio, frente a un micrófono, hablando a las personas. Pero además me gustó mucho la respuesta que dio Ingrid, porque la manera en la que habla, la manera en la que está escrito el texto, está dirigido a nadie o a todo el mundo, no está dirigido a nadie en especial. Es un texto que está escrito para que cualquier persona lo pueda escuchar, ¿cierto? Le está hablando a muchas personas. Y por eso también vamos a decir que es un discurso público. Muy bien todos. Pregunta 12 dice acá. ¿Qué desea expresar Rigoberta Menchú cuando dice la semilla de un futuro para nosotros está en la interculturalidad y el mismo procedimiento? Ya me van a responder en el chat. En 2 minutos lo vamos a revisar a las 20:21. ¿Qué creen ustedes que dice la señora Rigoberta Menchú cuando dice que la semilla de un futuro para nosotros está en la interculturalidad? Ya a las 20:21 lo revisamos.
A ver, a ver, a ver. Dígame, Moisés. Profe, yo entiendo esa palabra interculturalidad, Ya, que ella trata de decir que intercambiar culturas y experiencias entre todos para un bien común. ya, bien, muy bien. Buena respuesta. Buena respuesta. Vamos a esperar que en el chat alguien más lo coloque. Buena respuesta, Moisés. Eso sería la interculturalidad. Ya, justo, muy puntual ahí, Teresa. Que tenemos que aprender de todas las culturas e ideologías, de todas las clases de personas, para crear una sociedad mejor. Bien, eso sería la interculturalidad. Mientras esperamos que otros compañeros contesten, ¿creen ustedes que Chile o la sociedad actual es una sociedad más intercultural? ¿Qué les parece a ustedes? Pueden responder con la manito, pueden prender su micrófono. Sí, dice yo. Le falta un poco. Perdón, profesora, estaba escribiendo, no lo escuché. No se preocupe. A ver, Moisés. Una muestra de eso es, profe, que se acuerda que antiguamente el doctor siempre tenía la razón, el médico, el que estudia. Sí. Y resulta que con el tiempo, cambiando de culturas con la gente que hace remedios, así, caseros se puede decir, se dieron cuenta de que muchas personas que ellos diagnosticaban que tenían que morir sí o sí, iban a otras personas que sabían medicina naturales Ujú. y sí se sanaban. Entonces empezaron a considerar a esa gente como un apoyo y no a mirarlo así como que no tenían idea. Sí, es verdad. O sea, muy buen ejemplo, Moisés. No me había acordado de ese aspecto. Claro, ahora uno puede, por ejemplo, si en su lecho de muerte puede recibir, antes solamente podían entrar los curas, po, pero ahora, por ejemplo, en su lecho de muerte uno puede recibir a su autoridad espiritual, una machi, por ejemplo, y que haga su ceremonia. Es una forma de respetar otras culturas. Bien, 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 bien. Bueno, me gusta este tema a mí de la interculturalidad. Para ir terminando. Pregunta 13, dice acá, Rigoberta Menchú afirma que una sociedad debiera buscar producir la riqueza común, el bienestar para todos y no solo la opulencia de unos pocos. Señale qué significa la palabra opulencia, ¿vale? ¿Qué significa la palabra opulencia? Soberanía, abundancia, pobreza, fecundidad. Ya, hay harta gente respondiendo ya. Bien. Harta gente respondiendo. Ya, hay una tendencia clara. Se están dividiendo entre dos preguntitas. O sea, entre dos alternativas. Jordan, dígame. Profe, yo diría que es la letra B, porque soberanía está como más relacionado al tema limítrofe, digamos, frontera, demarcaciones, algo así. Y abundancia es como, la palabra lo dice. Efectivamente, ¿cierto? De hecho, aprovechando lo mismo, muy buena respuesta y muy buena definición del concepto soberanía, la palabra pobreza también la vamos a tachar porque si no se generaría una contradicción, ¿cierto? Porque dice el texto, producir la riqueza común, el bienestar para todos y no solo la pobreza de unos pocos, como que chocaría un poco porque nos habla de la riqueza al principio. Y fecundidad tiene que ver con la capacidad de poder tener hijos, ¿cierto? O de poder cultivar. Así que en este caso, la respuesta correcta efectivamente es abundancia, ¿cierto? Pero ojo que no solamente habla de una abundancia económica, sino de una abundancia cultural. Bien, y para terminar, con los últimos 5 minutos que nos quedan, vamos a leer un tipo de texto. Nos quedan 3 preguntas muy cortitas. Y vamos a leer un tipo de texto que hace rato no pescamos, que son los poemas. Este año
tuvimos la oportunidad de estudiar otros tipos de textos y el poema lo dejamos descansar un poco porque el año pasado lo estudiamos más. Y dice lo siguiente, rima 30 de Gustavo Adolfo Bécquer. Asomaba a sus ojos una lágrima y a mis labios una frase de perdón. Habló el orgullo y enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé ese día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Bien, vamos a leerlo de nuevo, haciendo énfasis en algunas palabras. Dice acá, asomaba a sus ojos una lágrima, ¿cierto? Imagínense que acá nosotros estamos copuchenteando y viendo estas dos personas que conversan y vemos que en los ojos de una persona, de esto, hay una lágrima que está ahí a punto de caer. Y dice, y a mis labios una frase de perdón. O sea que el otro, una está a punto de llorar, el otro está a punto de pedir perdón. Pero dice acá, habló el orgullo y se enjugó su llanto. O sea, enjugarse es como que se lo secó, se lo refregó, se refregó la lágrima. Se las tragó. Se las tragó, ¿cierto? Y la frase de como perdón, arrepentirse, como que se arrepintió. exacto, ¿cierto? Acá el detalle importante es que lo hace con orgullo, ¿cierto? Y él, que estaba a punto de pedir disculpas, se arrepintió porque vio que ella se secó las lágrimas. Se picó. Dice ahora, yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé ese día? Ah, se arrepiente. Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Buen poema, cortito. Porque les ganó el orgullo. Ahí está, po. Y aquí viene la pregunta, ¿qué sentimiento se expresa principalmente en el poema? Orgullo, sumisión es cuando uno, bueno, de ser sumiso, ¿cierto? Alegría o paciencia. Me parece que esta está clarita, ¿cierto? Orgullo. Orgullo, ¿cierto? Todo este poema habla de cómo el orgullo impacta las relaciones, ¿cierto? Tremendamente orgullosos. ¿Cierto? ¿Les pasó alguna vez a ustedes que años después se arrepintieron de no haber? Muchas veces. Varias. Sí. Vaya, ¿cierto? Yo Seguimos también. contando, bro. Jamás, dice Francesca. Ya, está bien nomás, Francesca, ahí de una sola palabra. Bien. 15 dice, ¿de qué se arrepiente el poeta? ¿De no haber llorado? ¿De no haber pedido perdón? ¿De no tomado una decisión más drástica? ¿O de no haber terminado antes la relación? La B. A ver, la B, ¿cierto? Acá hice un pequeño cambio porque tenía un error en la pregunta. Los poetas nunca son los que hablan en el poema, los que hablan son los hablantes líricos. Lo vimos el año pasado, que son este personaje que inventa el poeta para expresar los sentimientos. Y este personaje dice acá, yo voy por un camino y ya por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé ese día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Y esta persona que está hablando, ¿de qué se arrepiente? De no haber llorado, de no haber pedido perdón. ¿Qué dicen ustedes? De no pedir perdón porque él era el que tenía que pedir perdón. Ella lloraba. Exacto, ¿cierto? De no haber pedido perdón. Y ya para terminar, queda la última, dice aquí, según lo leído, ¿por qué se separó la pareja? Porque ninguno de los dos se atrevió a mostrar sus verdaderos sentimientos, porque no tenían buena comunicación entre ellos, porque no se querían como pensaban, o porque ninguno de los dos se atrevió a llorar en el momento de su separación. Aquí hay unas La, profe. La A, La A, sí, la A está más cerca. La profe, le digo sí, que es la A, ¿cierto? A pesar de que las otras suenan como bien, ¿cierto? Por ejemplo, la D dice porque ninguno de los dos se atrevió a llorar, pero es que solamente uno tenía ganas de llorar. Claro, ella no más lloraba. Claro, porque no se querían como pensaban, no sé, porque después el poema nos dice que Dice que se pasaron los amaban. años y todavía siguen pensando. Y porque no tenían buena comunicación entre ellos, puede ser, ¿cierto? Pero el poema pone más énfasis en que fue porque no mostraron sus sentimientos. Bien, alumnitos, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten de esto? Yo encuentro que hoy día lo hicieron, pero espectacular, ¿ah? Anduvieron muy bien. Sí. Tuve una mala, pero Ah, pero una mala recién, un poquito.
Así que eso. Una no es ninguna, una no es Una no es ninguna. ninguna, efectivamente. Oigan, quiero aprovechar de preguntarles, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quieran que repasemos? ¿Algo que haya quedado alguna duda? No, perfecto. Entonces se da todo por entendido. Entonces no me queda nada más que desearles un muy feliz fin de semana, que descansen mucho, nos estamos viendo el próximo viernes ya en la recta final y cuídense muchísimo, que estén muy bien. Gracias, profe, que tenga lindo Oiga, fin de profe, semana y descanso. consulta el Chao, otro profe. viernes, porque es la última clase parece. Eh, ¿El último viernes va a ser qué, repaso o no? sí, yo me quiero dedicar ahora a hacer puro repaso. Ok, perfecto. Puro Mejor. repaso. Ya, profe, qué bueno. Ya, Jordan, cuéntame. Profe, ¿alguna posibilidad que nos envíe como una guía o un par de ejercicios, digamos, antes de la clase del día viernes, como para poder trabajar en eso? Miren, ¿usted tiene acceso a la carpeta o no? Sí, sí, sí. Ya. Sí, de